Vamos a iniciar entonces con la segunda sesión del nivel 1, descubriendo a la familia de la iglesia. Este es el seminario de enseñanza y crecimiento espiritual que se va a dar en 4 meses, 4 horas, 4 sesiones por cada nivel en 4 niveles. En este nivel 1 vamos a aprender básicamente 4 cosas. Ya aprendimos la primera, que significa ser cristiano, el símbolo interno, que es recibir a Cristo, y los 2 símbolos externos, que es el bautismo en agua y la cena del Señor. Ahora vamos a ver la declaración de principios. 1 de Corintios 11:10 dice: les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectos y perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La declaración de nuestro propósito. ¿Por qué existimos como iglesia? Bueno, creemos que un gran compromiso a los mandamientos de Jesucristo producirán una gran iglesia y un gran cristiano. Lo voy a repetir otra vez. Creemos que un gran compromiso a los mandamientos de Jesucristo producirán una gran iglesia y un gran cristiano. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesucristo? Bueno, Jesucristo dio más de 250 mandamientos que los podemos encontrar en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y todos esos mandamientos se pueden clasificar en 5 áreas y se encuentran resumidos en estos 2 versículos. El primero es Mateo 28, 19 y 20, que dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. El segundo texto es Juan 13:34, en donde dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Note que dice un nuevo mandamiento, no un único mandamiento. Y cuando dice vayan y hagan discípulos, ahí está dando mandamientos. Entonces, el primer propósito, o lo primero que encontramos, es vayan y hagan discípulos en Mateo 28. Eso es lo que nosotros conocemos como evangelismo. La iglesia existe para el evangelismo, para ir y hablarle a otros de Cristo. Fuimos creados por Dios para sus propósitos, y uno de esos propósitos por el cual nos hemos hecho cristianos es el ir por los otros, puerta por puerta, en los parques, en las plazas, de todas maneras, de todas formas, tratar de alcanzar a otros para Cristo. El segundo propósito está aquí cuando dice bautizándolos. Eso es lo que conocemos como comunión o compañerismo. Es el que nos integremos en una familia de iglesia en donde podamos orar los unos por los otros, en donde podamos tener compañerismo, suplir esa necesidad del alma de tener a alguien, de contar con alguien, de pertenecer a un grupo. El tercer propósito lo encontramos cuando dice enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Ahí están los mandamientos de Cristo. Enseñándoles que guarden, eso es lo que conocemos como discipulado. Tenemos que, esa gente que ganamos y la integramos a la comunión, al compañerismo, a la ayuda mutua de la iglesia en casa, esa gente tenemos que instruirla, cimentarla, enseñarla, discipularla. En Juan 13 encontramos los otros 2 propósitos. Dice que se amen unos a otros. Dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros. Esto es el ministerio. El ministerio es demostrar el amor de Dios a otros.
principalmente a los necesitados, a los pobres, y a ellos hay que hacerlos parte de la iglesia también. Tenemos que extender la iglesia a los orfanatorios, a las casas hogar, a las cárceles, a los hospitales, a las calles, a los cinturones de pobreza. Tenemos que llevar la luz a todos los rincones, como lo hizo Jesús. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y el quinto se encuentra en donde dice, como yo los he amado. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Por qué no amábamos antes? El apóstol Juan dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces no podíamos amar porque no teníamos amor. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si recibimos amor de Dios, es entonces la siembra del amor de Dios en nuestro corazón va a producir una cosecha de amor, primeramente hacia Dios y después hacia los que nos rodean. Y ahí está, ámense unos a otros, obvio, como yo los he amado. O sea, así como Él ha derramado su amor, como Él nos amó primero, entonces nosotros vamos a amar a Dios como resultado y vamos a amar a nuestro prójimo. Entonces, nuestra iglesia existe para 5 cosas. La primera cosa para la que existe es para celebrar la presencia de Dios. Esto es adoración. Cantarle, manifestarle nuestro amor de muchas maneras. La segunda razón por la que existe nuestra iglesia o la iglesia en casa es para comunicar la palabra de Dios. Esto es lo que llamamos evangelismo, llevar el evangelio hasta el último rincón de la tierra, hasta la última criatura, a todas las naciones, a toda la familia, a todos los vecinos. El tercer propósito es educar al pueblo de Dios. Esto es lo que conocemos como discipulado. Tenemos que integrarnos, que ser parte de la iglesia de Jesucristo para enseñar de la escuela de Cristo, de la escuela del Espíritu Santo, para enseñarlos a qué? Pues enseñarlos a adorar, enseñarlos a evangelizar, enseñarlos a servir, enseñarlos en el mismo proceso. La cuarta razón para la que existe nuestra iglesia es para incorporar a la familia de Dios. Esto es lo que llamamos compañerismo. La gente, como yo, como todos, estábamos en el mundo y buscábamos socializarnos, estar con otros, pasar tiempo. Al ser humano no le gusta estar solo, le gusta estar donde hay gente. Entonces, cuando nos convertimos, cuando nacimos de nuevo, tenemos que cambiar una mala asociación por una buena asociación. Tenemos que cambiar compañías malas por compañías buenas. Y ya que tenemos las mismas cosas en común, entonces podemos disfrutar no solamente del compañerismo con Dios, que es la adoración, sino del compañerismo los unos con los otros. Y la quinta razón para la que nuestra iglesia existe es para demostrar el amor de Dios, y esto es lo que se conoce como ministerio. Darle de comer a los pobres, darle ropa al que no la tiene, darle agua al que tiene sed, albergar al que no tiene casa, al forastero, recogerlo, visitar al enfermo, visitar al preso, visitar a las viudas, a los huérfanos. Ese es el ministerio, la demostración del amor de Dios. Vamos a ir una por una. Primero, existimos para celebrar la presencia de Dios. Esto es adoración. En Mateo 4:10, Jesús le recordó al diablo cuando le estaba tentando: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es lo que está escrito. En Juan 4:23 al 24 dice: los que de veras adoran al Padre, lo adoran en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a quienes lo adoren así. Quienes lo adoran
deben adorarlo en espíritu y en verdad. Dios desea que la adoración sea en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Espíritu tiene que ver con nuestro interior, tiene que ver con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestras expresiones de júbilo, con lo que sentimos. Adorar en verdad tiene que ver directamente con la palabra. La escritura, la Biblia es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Entonces hay por lo menos 8 diferentes expresiones de adoración. Todo lo que hacemos en la iglesia es un acto de adoración. La primera la encontramos en Efesios 5:18, que es cantar. Cuando cantamos, estamos adorando a Dios, pero muchos confunden y creen que adoración es un estilo de música. Creen que adorar es cantar cantos suaves, mis hijos les llaman cantos tristes, o cantos sublimes, o cantos románticos de enamoramiento con Dios, pero no hay nada más falso que eso. Ese no es un estilo de adoración, esa es una música suave, pero toda la música es alabanza, sea rápida o sea lenta. Y escúchenme, cantar no es adorar a Dios, pero podemos adorar a Dios cantando. La música no es adoración, pero podemos adorar con música. Es una de las muchas manifestaciones o formas de cómo orar. Desafortunadamente algunos creen que es la única. La segunda forma está en Romanos 12, del 1 al 2, y esto es lo que se llama compromiso. Cuando nos entregamos a Dios, cuando nos comprometemos a algo con Dios, cuando hacemos una decisión para hacer algo por Cristo, estamos adorando a Cristo porque es una manifestación, es una expresión de adoración. Adoración significa literalmente demostrar amor. Cuando alguien está enamorado de una chica, le demuestra su amor llevándola a cenar, haciéndole regalos, cantándole, siendo amable con ella. Bueno, si nosotros le queremos demostrar nuestro amor a Dios, ¿cómo se lo demostramos? Él ya estableció cómo quiere que se lo demostremos. Cantando es una forma, otro comprometiéndonos. Tercero, en Salmo 95:6 habla de la oración. Cuando oramos, cuando doblamos nuestra rodilla, cuando clamamos a Dios, cuando hablamos con Dios, estamos también adorándolo. En este caso lo estamos adorando en estas 3 formas en espíritu, porque están involucradas nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra pasión. La cuarta forma es oír la palabra de Dios, Juan 17:17. Cuando escuchamos la palabra de Dios, ahorita usted está adorando a Dios porque está escuchando la palabra de Dios y está involucrando tanto sus sentidos como la palabra. Entonces estamos adorando en verdad. La cuarta forma está en 1 Corintios 16, 1 y 2. La cuarta expresión de adoración es dando. Cuando damos diezmos, ofrendas, ayudas, estamos adorando a Dios, y allí se involucran nuestras emociones, porque no es fácil dar, pero cuando uno aprende que dar es un gozo, entonces uno lo hace con alegría. Por eso es que dice que Dios ama al dador alegre. Dar produce gozo cuando se da para una causa buena, no para enriquecer a unos cuantos o para ministerios dudosos, sino cuando se da y se sabe que eso se va a usar para la extensión del reino de Dios. Con las ofrendas tiene que ser para los pobres. La sexta expresión de adoración es el bautismo. Romanos 6, 3 y 4 nos habla de que el bautismo es una expresión de adoración, es una manifestación de amor a Dios. Cuando nos bautizamos en agua, le estamos diciendo a Dios: te amo, Señor, por eso hago ese testimonio público, no me avergüenzo de ti. Es como un novio que le propone a la novia: me quiero casar contigo, pero casémonos en secreto. Pues la novia no le va a gustar, la novia quiere que todo el mundo lo vea. ¿Por qué? Porque quiere que sepan todos
que hay un hombre que la ama. Igual el hombre, igual Dios. Nos creó a su imagen y semejanza. La séptima es meditar en la palabra de Dios, Habacuc 2:20. Cuando leemos la palabra de Dios y la meditamos y la escudriñamos, la estudiamos, así como estamos haciendo ahorita, pero usted debe tener un tiempo diario para leer, usted está adorando a Dios. Y la octava está en 1 Corintios 11, 23 al 26, que es la cena del Señor. Cuando participamos del pan y de la copa, estamos adorando a Dios. Ahora, hay tres estilos de adoración básicos. El primero es el de celebración. Salmo 122:1 es en la iglesia. Aquí nos manifestamos, aquí podemos expresarle nuestro júbilo a Dios. Muchos dicen, en la iglesia hay que estar callado porque es la casa de Dios, pero descubrimos que donde están dos o tres, ahí está el Señor. Entonces, muchos ven mal el que en la iglesia se den gritos de júbilo, pero no ven mal que en un estadio de fútbol se den gritos. Y lo que Dios ha hecho por nosotros es mayor que lo que cualquier equipo de fútbol puede hacer por nadie. El segundo estilo es inspiración. Isaías 40, eso es a solas. Cuando estamos a solas con Dios, nos podemos inspirar, estamos en un momento de quietud con Él. Y el tercero es de preparación. Efesios 4, del 11 al 12. Y esto se manifiesta cuando servimos. Es un gozo servir, es un deleite que uno está contento. A veces uno canta, chifla, uno está emocionado porque está adorando a Dios. Segundo, existimos para comunicar la palabra de Dios. Esto es evangelismo. Efesios 3:10 dice, Dios tuvo la intención de que ahora por medio de la iglesia se les dé a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los gobernantes y a las autoridades en las regiones celestiales. Romanos 10, del 13 al 14 dice, porque todo aquel que invoque el nombre de Cristo será salvo, pero ¿cómo van a invocar a alguien en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír de él si no se les habla? ¿Y quién puede ir a hablarles si no lo envía nadie? ¿Por qué la iglesia de Dios nunca debe dejar de crecer? Hay tres razones por las que la iglesia nunca debe dejar de crecer. Primero, porque Dios ama a la gente. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor tiene paciencia con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen a arrepentirse. Hay muchos textos donde nos dice que Dios ama a la gente. Segunda de Corintios 5:14, Lucas 15, 3 al 10, Mateo 9, 2 al 13, y toda la Biblia habla del amor de Dios por la gente. Muchos dicen, no, pues ya somos aquí ya con estos. Pero imagínese usted que tiene 5 hijos y va al parque un día y pues por lo cansado que está se duerme, y cuando se levanta nada más están 4 de sus hijos y dice, ay, vámonos, al fin que tengo 4, ¿no? ¿Qué haría usted por ese hijo que no está? Lo que haríamos todos. Recorreríamos cielo, mar y tierra para encontrar ese hijo que nos hizo falta, ese hijo que se nos perdió. Así es Dios. Él anhela que todos sus hijos perdidos regresen a casa. La segunda es que Dios lo ordena al grado de que hasta los obliguemos, que les insistamos, que nunca dejemos de evangelizar. La tercera razón es porque es la voluntad de Dios. Colosenses 2:19 dice, pero no están conectados a Cristo, la cabeza, a la cual nosotros, que formamos su cuerpo, estamos unidos. Crecemos a medida que recibimos de Él nutrición y fortaleza. El crecimiento es la voluntad de Dios. Mateo 16:18, Jesús dice, edificaré mi iglesia. Hay, entre otras, 3 excusas antibíblicas para no crecer. Muchos dicen, Dios no está interesado en números. Muchos dicen eso y no les importa cuántas personas tienen y no llevan un registro de qué personas tienen, pero cuando hay una ofrenda, cuentan el dinero. Si cuentan el dinero
y no cuentan a las personas, entonces algo no anda bien, porque entonces es más importante el dinero que las personas. No, en la Biblia se registra, fueron 3,000, fueron 5,000, ¿cómo supieron? No hicieron allí a ojo de buen cubero, no, pues son como tantos, no, contaron. No sé cómo le habrán hecho, pero hicieron la cuenta de cuántos eran. Otros dicen, nuestra iglesia quiere calidad, no cantidad. Es mejor la calidad que la cantidad, pero ¿saben qué? Si producimos calidad, vamos a producir cantidad. Y luego dicen que las iglesias grandes son impersonales. Eso es cierto. Por eso es que creemos que nuestra iglesia debe crecer grande y pequeña al mismo tiempo. ¿Cómo será esto? ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, nos vamos multiplicando a través de iglesias en casas y periódicamente hacemos reuniones de todos reunidos juntos. Empezamos siendo pocos, después somos muchos, después vamos a necesitar salones, después auditorios, después estadios, pero no es una reunión en la que dependemos de esa reunión, no, tenemos la iglesia en nuestra casa y todas las iglesias juntas, es maravilloso cuando se pueden reunir. Tercero, existimos para educar al pueblo de Dios. Esto es el discipulado. Hebreos 6:1 dice, por esto, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Segunda de Pedro 3:18 dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El crecimiento es intencional, el crecimiento no es automático. Usted no va a crecer por más reuniones que asiste, usted va a crecer cuando realmente decida crecer. Es una decisión que debe tomar. El crecimiento no es automático. Dice Efesios 4 del 11 al 13, y Él mismo, Jesucristo, concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el mensaje de salvación y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los suyos para el trabajo de servicio, para hacer crecer el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. De ese modo alcanzaremos la madurez y el desarrollo que corresponden a la estatura perfecta de Cristo. Dios quiere que todos lleguemos a su estatura. No todos van a llegar a ser pastores, porque algunos van a llegar a ser maestros, otros profetas, otros evangelistas y otros apóstoles. A estos 5 grupos le podemos llamar ministros. Entonces, de acuerdo con lo que acabamos de leer, Dios quiere que todos, sin excepción, lleguemos a ser ministros. Y los líderes tenemos la obligación de poner la plataforma, de poner los medios, de no impedir que toda la gente pueda llegar a crecer como dice Jesús, como dice la Escritura, y llegar a ser un ministro, llegar a ser un apóstol, o un profeta, o un evangelista, o un pastor, o un maestro. Pero todos, no todos llegan, ¿por qué? Porque no todos quieren, o no todos pagan el precio, pero la oportunidad está delante de usted, está puesto el camino, y estos niveles pretenden eso, que usted llegue a descubrir cuál de estos 5 ministerios tiene, los ejercite y luego los practique por el resto de su vida para la edificación del cuerpo de Cristo. Número 4, existimos para demostrar el amor de Dios, que es el ministerio. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Y hay muchos textos que respaldan esto. Primera de Juan 3:16-17, Mateo 25:34-40, Hebreos 3:16, Romanos 12:13. El eje de la iglesia es nuestro ministerio. Cada miembro necesita ser parte de uno. Estamos aquí, nos reunimos acá, pero el propósito es que descubran su ministerio y luego que visiten hospitales, cárceles, niños de la calle, que vayan con los necesitados, orfanatorios, asilos, casas, hogar. En todas las partes del mundo hay necesitados y hay pobres. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Hay gente mucho menos agraciada que nosotros a quien podemos ayudar. Siempre hay alguien a quien vamos a poder. Y ese es el eje, el ministerio.
1 Corintios 12, 4 al 5 y 27 dice, hay diversidad de operaciones y hay diversidad de ministerios. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En la iglesia, en casa, cada miembro es un ministro. Usted no va a llegar a ser un ministro, usted es un ministro porque usted nació de nuevo y nació de Jesucristo. Es como el rey. El rey tiene un hijo, su hijo por herencia es el siguiente rey, es un príncipe. De igual forma usted, ahora, así como ese niño, hijo del rey, tiene que aprender a ser rey, usted y yo tenemos que aprender a ser ministros, pero ya somos, porque Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes cuando murió en la cruz. Entonces, cada tarea es importante, no importa la tarea que se nos asigne, es importante. Y cada miembro es un 10 en la tarea que realiza, porque todos estamos creciendo. Usted no le puede exigir a un niño que es la primera vez que come, al año y medio, 2, que coma solo y no se manche. No, lo va a empezar a hacer y poco a poco lo va a ir perfeccionando. Ahora veamos nuestra declaración de fe. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Bueno, en creencias esenciales tenemos unidad. Efesios 4, del 4 al 6 dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Hay al menos 8 creencias esenciales que son las que vamos a mencionarles ahorita. En creencias no esenciales tenemos libertad. Romanos 14, 1, 4, 12 y 22 dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Hay quienes consideran que danzar no es correcto. Está bien. No les decimos nada, pero tampoco condenamos al que danza. Ahora, si alguien danza, le pedimos que no obligue al otro a que dance, porque no es una creencia esencial. Hay quienes dicen que aplaudir no es correcto cuando uno canta. Está bien. Otros dicen que no, que sí, y no son creencias esenciales. Entonces, animamos a la gente cuando cantamos. Por ejemplo, les decimos, si alguien quiere aplaudir, aplauda. Si alguien no lo quiere hacer, no lo haga. O sea, tenemos que respetar. Pero en las creencias esenciales, ahí sí tenemos que combatir, ahí sí tenemos que, como la Escritura dice, luchar ardientemente por la fe que nos ha sido entregada. En nuestra fe mostramos caridad. 1 Corintios 13, 2 dice, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y todo el conocimiento, y tengo una fe que logra trasladar montañas, pero no tengo amor, no soy nada. No porque creamos lo correcto vamos a desvalorar o a menospreciar o a denigrar a otros. Vamos a, ay no, si tú no estás en la verdad, yo sí, no. La verdad es Jesús. Y muchos a mí me dicen, ¿cuál es la iglesia verdadera? Le digo, ninguna. Porque la verdad es Jesucristo. Y donde están 2 o 3 y Jesucristo está en ellos y siguen a Cristo, ahí hay una iglesia verdadera. Pero esa se puede desviar. Mientras permanezcan en Cristo, es una iglesia verdadera, pero no porque el lugar o la denominación sea una iglesia verdadera, sino porque los miembros, 2 o 3 o más, están siguiendo a Jesucristo y están permaneciendo en Jesucristo y andan en el Espíritu. Entonces, ¿cuáles son esas creencias esenciales? Si usted tiene su manual allí, no vamos a leer las citas, yo le animo a que usted escudriñe cada una de estas citas. Si no lo tiene, lo puede descargar gratuitamente en la página de internet en cursos nivel 1, ahí está, lo puede usted descargar gratuitamente. Y le animo a que no solamente lea las citas, sino que las escriba. ¿Por qué? Porque si usted oye esto, usted va a llegar a tener una creencia. Pero esa creencia se la van a poder cambiar. Hay muchos que creen una cosa y llega una secta falsa y los convence de otra. ¿Por qué? Porque el solo leer
no produce una convicción. Pero si usted lo escribe, lo lee, lo escribe y se convence usted a usted mismo, usted va a tener una convicción. Y una vez que usted tiene una convicción, nada sobre la tierra lo va a hacer que se la puedan quitar. Primera creencia esencial acerca de Dios. Dios es el creador y regidor del universo. Ha existido eternamente en tres personas, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres son iguales y un solo Dios. Hay un solo Dios manifestado en tres partes o en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí están las citas. Segunda verdad esencial, creencia esencial acerca de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios, es coigual con el Padre. Jesucristo vivió una vida humana sin pecado y se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto por los pecados del mundo al morir en la cruz. Resucitó de entre los muertos al tercer día para demostrar su poder sobre el pecado y la muerte. Ascendió al cielo y volverá otra vez a la tierra para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es Dios. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro Redentor. Acá están todas las citas para comprobarlo. Tercer creencia esencial acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es coigual con el Padre y el Hijo de Dios. El Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Está presente en el mundo para hacer conscientes a los hombres de su necesidad de Cristo Jesús. Vive en cada cristiano desde el momento de la salvación. Provee al cristiano entendimiento para vivir, entendimiento de las verdades espirituales y dirección hacia lo que es correcto. Da a cada creyente un don espiritual al momento de su salvación. Como cristianos debemos vivir bajo su control diariamente. Aquí están todas las citas. Otra vez le animo, le insto, le ruego que las lea y las escriba. Que descubra que esto es lo que la Biblia dice y tenemos que creer lo que la Biblia dice, no lo que dicen otros, no lo que un profeta o un apóstol dice, sino lo que dice la Biblia. Cuarto, acerca de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios para nosotros. Fue escrita por autores humanos bajo la inspiración y guianza sobrenatural del Espíritu Santo. Es el recurso supremo de verdad para la creencia y vida cristiana. Por ser inspirada por Dios, es la verdad sin ninguna mixtura de error. La Biblia es la palabra de Dios, es infalible, es inerrable, es eterna. Muchos dicen, ay, es que fue escrita por hombres. Sí, pero fue inspirada por Dios. Y si usted analiza la palabra inspirada, es un término médico. Es un término que se utiliza en medicina para aplicar respiración de boca a boca, para meter algún fluido dentro de otro cuerpo, se les inspira, así como aspirar es sacar con una aspiradora uno la basura que está allí tirada, uno saca la basura del exterior y la mete dentro de la aspiradora. Eso es aspirar. Bueno, inspirar es al revés, es tomar, hagan de cuenta, la basura que está y tirarla por el tubo. Es como una manguera. La manguera inspira agua porque saca agua. Entonces, si la Biblia fue inspirada por Dios, yo le puedo demostrar con un estudio muy serio y muy profundo que la Biblia fue dictada por Dios. Dios no iba a correr el riesgo de dejarle a los profetas, a los siervos de Dios, a ver, escribe y así, ¿no? Poner y, ay, pues a ver, no. Dios les dictó, por eso es que la marca de los profetas era, así dice el Señor, así dice el Señor. Porque era lo que Dios les decía, lo que Dios les dictaba, es palabra de Dios. Por eso es que Pedro y Pablo muchas veces dicen, bien habló Dios por medio del profeta Isaías, bien habló Dios por boca de David. O sea, Dios usó a los hombres como instrumentos, pero fue Dios quien escribió por medio de los hombres la Biblia. Por eso es el libro más maravilloso
que existe. Un día recibí un correo de, no sé, 100 y tantos errores en la Biblia. Nada más examiné como 10 e inmediatamente detecté la ignorancia, la torpeza, perdonen que lo diga, la estupidez de quien había encontrado esos errores, porque no ha leído bien la Biblia, no la ha escudriñado bien, y obviamente alguien que no ha nacido de nuevo no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Y cada una de esas, yo iba a contestar eso, pero luego dice, ¿de qué sirve? O sea, yo pensé, ¿de qué sirve si no ha nacido de nuevo? Mejor lo evangelizo. Cuando nazca de nuevo, se va a dar cuenta que la Biblia es la palabra de Dios. Quinta creencia esencial acerca del hombre. El hombre es creado a la imagen espiritual de Dios para ser como Él en carácter, y es el objeto supremo de la creación de Dios. Aunque tiene tremendo potencial para el bien, nace con la tendencia de desobedecer a Dios, el pecado del que hablábamos en la sesión pasada. El pecado separa a las personas de Dios y causa muchos problemas en la vida. Fuimos creados para ser como Dios, nos desviamos, nos perdimos, el pecado nos separa de Dios, pero Jesucristo vino a rescatarnos, vino a quitar el pecado del medio y a restaurar nuestra relación para con Dios. Eso nos lleva a la sexta creencia esencial, que es la salvación. La salvación es el regalo de Dios para nosotros, pero es necesario aceptarlo. No podemos compensar por nuestros pecados por medio de las buenas obras o mejoramiento personal. Solo al confiar en que Jesucristo es la oferta de Dios para el perdón de nuestros pecados, podemos ser salvos de la penalidad del pecado. Cuando nos volvemos de una vida autocontrolada a una vida controlada por Cristo, somos salvos. La salvación eterna empieza en el momento en que uno recibe a Cristo en el corazón. Uno se salva o se pierde en vida, porque la salvación comienza aquí. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Nacemos de nuevo y somos salvos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Si usted hizo la oración hace un rato, usted es salvo. Usted ya es salvo y va a tener entrada al cielo. Porque es lo que dice la Escritura: el que cree en mí, dice Jesús, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Usted tiene la salvación como un regalo de parte de Dios. Ahora, ¿qué de la vida eterna? ¿Cuál es la diferencia entre la salvación y la vida eterna? Bueno, la salvación es la entrada al cielo. La vida eterna es la entrada al reino. La vida eterna es nuestra vida con Dios, que comienza aquí, el caminar diario con Dios, y luego todo lo que viene en la eternidad. Hay que leer Apocalipsis para eso. Ahora, acerca de la vida eterna, ponga mucha atención, por favor. Porque Dios nos da vida eterna a través de Jesucristo, el creyente está seguro en esa salvación por la eternidad. Esa salvación que Jesucristo le regaló es una salvación eterna, es para siempre. No se la da y luego se la quita. La salvación no se puede perder. La salvación se obtiene y se mantiene por la gracia y el poder de Dios, y el hombre nada puede hacer para evitarlo. El salvo buscará la santidad como evidencia de su salvación. El que cree que puede vivir practicando el pecado y ser salvo, o no ha entendido la salvación, o no ha sido salvo todavía. Quien es salvo pero cree por un tiempo y luego se aparta, será disciplinado por Dios y sufrirá hasta el último centavo las consecuencias de su pecado. El que no lo es, prosperará en su maldad y no será disciplinado por Dios por cuanto no es su hijo. Muy particularmente esta verdad esencial, por favor, escudriñenla en la Biblia, escríbanla, descubre esta maravillosa verdad. Nuestra salvación está asegurada por la eternidad, no nos podemos perder. Yo nací de mi papá, y por más que haga, yo no puedo dejar de ser hijo de mi papá. Me pinte el pelo, me cambie el apellido, me pigmente la piel.
Puedo ser un hijo desobediente, un hijo rebelde, pero sigo siendo su hijo porque fui engendrado por él. El Evangelio de Juan dice que fuimos engendrados por Dios. Y si fuimos engendrados por Dios, entonces somos sus hijos. Ahora, muchos dicen, no, pues creen en esa doctrina falsa de una vez salvo, para siempre salvo. Y esa doctrina implica que no importa lo que usted haga, usted ya es salvo, no importa si se emborracha, si adultera, si hace esto y lo otro, no importa, al fin y al cabo ya es salvo, va a entrar al cielo. Qué sorpresa se van a llevar los que creen eso de que una vez salvo, para siempre salvo. Porque la salvación tiene una evidencia, y esa evidencia se llama santidad. El que es salvo nació de nuevo, y así como si un león le cambiaran el corazón de león por un corazón de oveja, ya no querría comer carne, sino querría comer pasto, porque su naturaleza cambió. Entonces, si usted es salvo, ¿cuál es la evidencia de que es salvo? Va a buscar la santidad, va a buscar a Dios, va a buscar conocer a Dios, va a anhelar con todo su corazón apartarse del pecado y del mundo. Tropezará muchas veces. Los niños cuando crecen caen y cometen muchos errores, pero no se quedan en el suelo, se levantan y siguen y siguen y siguen. ¿Por qué? Porque están vivos. Cuando alguien se cae y se queda en el suelo, está muerto. Entonces alguien que dice, no, yo soy salvo, pero vive practicando el pecado, vive emborrachándose todo el tiempo, con una doble vida, vive en adulterio, esa persona no es salva. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado no es de Dios. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y esa es la señal, esa es la evidencia. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que creen por un tiempo y de pronto se apartan, se van al mundo? He conocido muchos. Si son hijos de Dios, Dios los va a disciplinar. Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios no lo va a dejar que se pierda. Jesús dijo, yo tenía 100 ovejas y una se me descarrió. ¿Sabe que se pierda? Al fin y al cabo que... No, ¿qué dice Jesús? Una se me perdió, voy a ir tras ella y la voy a rescatar. Y el amor de Dios es tan persistente, es tan obstinado. Dios no nos deja. A mí hay quienes me dicen, ya me voy al mundo, y le digo, vete. Si eres de Dios, no hay absolutamente nada, absolutamente nada que puedas hacer que te separe del amor de Dios en Cristo Jesús. Y Dios no te va a dejar en paz, y Dios te va a bombardear. He conocido muchos que están en la cárcel porque se rebelaron contra Dios, como Jonás. Pero Dios preparó un gran pez y se los tragó. Muchos entran en crisis porque lo único que Dios quiere es, regresa a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, porque Dios no los va a dejar. He conocido algunos casos extremos que se empecinan en su rebeldía y Dios los arroja en cama, y allí en el lecho de su muerte me ha tocado orar con ellos para que hagan las paces con Dios, para que se arrepientan y después sean muertos. Dios se los ha llevado, pero se los ha salvado. Claro, se perdieron de una vida maravillosa. Yo tengo ya 49 años y lo que más me entusiasma es que si Dios me deja vivir hasta los 80, tengo 30 años más para servirle, para disfrutar esta vida tan maravillosa que Dios preparó para nosotros. Pero de algo sí estoy seguro, soy salvo, porque anhelo la santidad, porque cada vez que fallo me siento mal y me vuelvo con Dios y lucho para vivir en el Espíritu. Esa es la diferencia. El que no es salvo se va a ir al mundo y va a prosperar y no le va a pasar nada. Es más, cada vez le va a ir mejor, porque Dios no se ocupa de los que no son sus hijos. Y acerca de la eternidad, la octava creencia: las personas fueron creadas para existir por siempre. ¿Existimos separados de Dios por el pecado o unidos eternamente con Dios por su perdón y salvación? La separación eterna de Dios es el lago de fuego, el infierno. El vivir en unión eterna con Él es la vida eterna. El cielo y el lago de fuego eterno son lugares reales para una existencia eterna. El cielo y el infierno sí existen y son los lugares a donde van los que se mueren
Después de esta vida, la vida no termina. O te vas a vivir en eternidad al cielo con Dios, o te vas a vivir en eternidad a las sombras, en las tinieblas, donde el diablo también va a ser atormentado y el diablo no va a reinar. En el infierno reina Dios y gobierna sobre cielo y sobre infierno. Ahora vamos a la parte final de esta segunda sesión. Nuestro estilo de vida. Fíjense, nuestras convicciones van a moldear nuestra conducta. Si usted tiene esta convicción, su conducta va a ser así. ¿Qué es lo que practicamos? Las creencias no son nada a menos que sean transformadas en acciones. Basados en lo que la Biblia enseña, practicamos y vivimos lo siguiente. Primero, la Biblia es nuestra única autoridad. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dependemos de la Biblia y la aceptamos como nuestro manual para vivir. Nuestra primera pregunta al enfrentar una decisión es, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Practicamos la lectura bíblica diaria, el estudio y la memorización de las Escrituras? La Biblia es la base para todo lo que hacemos, para todo lo que creemos. La Biblia es nuestro guía de vida, nuestro manual de vida. Segunda práctica, autonomía de la iglesia en casa. Colosenses 1:18 dice, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, fue el primero en resucitar, para tener así el primer puesto en todo. Cristo, y no una persona, grupo u organización religiosa o denominación, es la cabeza formal de la iglesia. Aunque reconocemos el valor de asociarnos y cooperar con otros grupos cristianos, creemos que cada iglesia local debe tener gobierno propio y ser independiente de cualquier control denominacional. Instamos a cada iglesia local, a cada iglesia en casa, a determinar su propia estrategia, estructura y estilo. No hay una pirámide o un jefe, no. Cada iglesia en casa es autónoma, con Cristo como pastor, y todas las iglesias estamos en comunión los unos con los otros. Tercer cosa que practicamos, el sacerdocio de cada creyente. Apocalipsis 1:6 dice que Jesucristo, cuando murió en la cruz, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Primera de Pedro 2:9 dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Biblia nos enseña que cada creyente es llamado para el servicio cristiano de tiempo completo, sin importar su vocación. Practicamos la verdad de que cada creyente es un ministro al instar a nuestros miembros a que se encuentren un lugar de ministerio en la iglesia y la comunidad, hospitales, cárceles, asilos. Cada creyente tiene acceso directo a Dios a través de la oración y la lectura bíblica. Alguien que trabaja en una fábrica y se hace cristiano, bueno, es un ministro de tiempo completo en esa fábrica, porque en esa fábrica tiene que dar testimonio de puntualidad, de orden, de honestidad, de que realmente adorna la sana doctrina, siendo el mejor empleado. De esa forma da testimonio y luego sus palabras cuando hable de Cristo van a tener peso y van a tener poder. Es de tiempo completo. Yo no sé por qué dicen, ay, yo soy de tiempo parcial, de tiempo completo. No, todos estamos de tiempo completo porque Dios quiere nuestras 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días al año. Cuarta cosa que practicamos, los diezmos y las ofrendas. Levítico 27:30 dice, el diezmo de todo lo que produzco pertenece al Señor. Primera de Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo. En la iglesia en casa practicamos el diezmar para el sustento de los líderes y la obra misionera, y el ofrendar
para el mantenimiento de la iglesia como Dios manda y para ayudar a los pobres. Reconocemos que dar el 10% de nuestros ingresos es el mandato bíblico para dar y ofrendar lo que nos proponemos en el corazón. Lo hacemos, empezamos con un 10% de los ingresos y conforme crecemos vamos dando un 15, un 20 y lo utilizamos como Dios manda, porque la misma Biblia que dice que hay que dar el diezmo y la ofrenda, también dice en qué se debe usar, y el diezmo se debe usar para el sustento de los líderes y la ofrenda se debe usar para el mantenimiento de las cosas en el grupo y para los pobres. El diezmo para la obra misionera, para los que sirven, y la ofrenda para los necesitados y para servir a la gente que congregamos. Práctica número 5, bautismo por inmersión. Colosenses 1:12 dice: este es el nivel 1. Ya hablamos mucho de esto en la sesión pasada. Practicamos el bautismo en la manera en que Cristo fue bautizado y como la Biblia manda a todos los discípulos, sean hombres o mujeres. Esto es para todos, no hay excepción, y tiene que ser por inmersión, en una tina, en una alberca, en un tambo, en un río, pero por inmersión. Sexto, practicamos el vivir guiados por el Espíritu. Juan 15:15, Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Creemos que la única manera posible de vivir una vida cristiana es a través del poder de Dios en nosotros. Procuramos una vida diaria dependiendo de Dios y su Espíritu para ayudarnos a ser santos. Practicamos el recurrir a Dios por medio del Espíritu Santo en cada necesidad. Es a veces muy triste que la gente dependa de un hombre y todo lo que hacen van con el pastor y le piden permiso al líder, y todo lo que hacen van con el líder, siendo que tienen al Espíritu Santo dentro de ellos. Entonces tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo, a consultar a Dios, a tomar las decisiones guiados por el Espíritu Santo, porque los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios en las decisiones, en todos los asuntos de la vida diaria, en el trabajo, con la familia, con los negocios, con las finanzas. Claro, se puede pedir un consejo, pero siempre es la guianza del Espíritu Santo la que debe prevalecer. Y la séptima cosa que practicamos es hablar a otros acerca de Cristo. Primera de Pedro 3:15 dice: y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Es la responsabilidad de cada cristiano el compartir las buenas nuevas con aquellas personas con quienes Dios nos trae en contacto, y diariamente el compartir personalmente acerca de Cristo e invitar amigos a la iglesia. Constantemente tenemos que estar invitando gente, trayendo gente, alcanzando gente. Tenemos que empezar de afuera hacia adentro. Vamos por ellos, los traemos, los integramos a la adoración, luego los llevamos, vamos por ellos y les presentamos a Cristo, conocen a Cristo, los integramos en la adoración, en las reuniones, los bautizamos, luego los discipulamos, luego los integramos a que sirvan en los ministerios, y luego les enseñamos cómo evangelizar y luego los enviamos a repetir el bautismo. De esa manera las iglesias se pueden ir reproduciendo cada 1 o 2 años. Pues este es